El sol abrazaba el terreno baldío, un pedazo de tierra olvidado en las afueras del pueblo, donde el polvo se alzaba en nubes perezosas con cada ráfaga de viento. Las hierbas secas crujían bajo el calor, y el aire olía a tierra quemada y a algo más, algo vivo y desesperado. En el centro de aquel descampado, una cadelita mestiza de pelaje cenizo luchaba contra una estaca de madera que la mantenía atrapada. Su pata trasera estaba enredada en una cuerda vieja, mordida por el tiempo, que se había clavado en su carne. Cada movimiento era un latigazo de dolor, pero ella no se rendía. Sus gemidos, un lamento agudo que cortaba el silencio, resonaban como un eco de algo más grande, algo que hablaba de abandono y supervivencia. La perrita, a la que más tarde conocerían como Luna, tenía el cuerpo magro, con costillas que se marcaban bajo su pelaje sucio. Estaba preñada, su vientre hinchado contrastaba con la delgadez de sus patas, y cada esfuerzo por liberarse parecía agotar las pocas fuerzas que le quedaban. Sus ojos, de un marrón profundo, brillaban con una mezcla de miedo y determinación. Había pasado horas allí, tal vez un día entero, bajo el sol implacable que le quemaba la piel. El agua era un recuerdo lejano, y el hambre le roía las entrañas, pero no era solo por ella que luchaba. Sentía a sus cachorros moverse dentro, pequeños destellos de vida que dependían de su resistencia. En el otro extremo del pueblo, doña María caminaba por el patio de su casa, una construcción humilde de adobe con un tejado que crujía en las noches de viento. A sus 70 años, María llevaba el peso de una vida marcada por pérdidas, un esposo que se fue demasiado pronto, un hijo que nunca creció más allá de los 5 años, y una soledad que se había instalado como un huésped permanente. Sus manos, surcadas por arrugas, sostenían un balde de agua que acababa de sacar del pozo. El calor le pesaba, pero no tanto como el silencio que llenaba su hogar. Desde que su vecina Rosa le había regalado un radio viejo, María lo encendía a veces, pero hoy no había música. Solo el zumbido de las moscas y el crujir de las hojas secas bajo sus sandalias. Entonces lo escuchó. Un sonido débil, casi perdido entre el murmullo del viento, pero que se clavó en su corazón como una aguja. Era un llanto, un gemido que no era humano, pero que cargaba un dolor que María reconoció al instante. Dejó caer el balde, el agua salpicando sus pies descalzos, y se quedó inmóvil, aguzando el oído. El sonido venía de lejos, más allá de las casas de adobe, más allá del camino de tierra que llevaba al mercado. Venía del terreno baldío, un lugar al que nadie iba, porque allí no había nada más que basura y recuerdos de un proyecto de plaza que nunca se construyó. María dudó. Sus rodillas ya no eran las de antes, y el sol del mediodía no perdonaba a nadie, mucho menos a una anciana que apenas salía de su casa. Pero el llanto persistía, cada vez más débil, como si quien lo emitía estuviera al borde de rendirse. No es mi problema, murmuró para sí misma, intentando convencerse. Pero sus pies ya se movían, casi sin su permiso, hacia la puerta. Tomó su sombrero de paja, el que usaba para trabajar en el huerto, y un bastón que había tallado su esposo décadas atrás. Solo voy a ver qué pasa, se dijo, aunque en el fondo sabía que no podría ignorar aquel sonido. El camino al terreno baldío era un sendero de tierra rojiza, flanqueado por cactus y arbustos espinosos. Cada paso levantaba una nube de polvo que se pegaba a las piernas de María, manchando su falda larga. El calor le apretaba el pecho, pero el llanto de la perrita se volvía más claro, más desgarrador, con cada metro que avanzaba. Cuando llegó al borde del terreno, se detuvo, apoyándose en su bastón. Allí estaba, en el centro de un claro rodeado de maleza, una figura pequeña y temblorosa que apenas se movía. María entrecerró los ojos, ajustándose el sombrero para protegerse del sol. Era una perrita, atrapada, con la cuerda cortándole la pata hasta hacerla sangrar. Sus gemidos eran ahora más suaves, como si ya no tuviera fuerzas para gritar. María sintió un nudo en la garganta. Había visto muchos perros callejeros en su vida, animales que vagaban por el pueblo buscando sobras, perseguidos por niños con palos o ignorados por los adultos. Pero esta perrita era diferente. Había algo en su mirada, en la forma en que su cuerpo se estremecía, que le recordaba a María sus propios días de desesperación, cuando lloraba en silencio por las noches, sola en su cama. Pobrecita, susurró, dando un paso adelante. Pero el terreno era traicionero, lleno de piedras y agujeros ocultos bajo la hierba seca. María avanzó con cuidado, su bastón hundiéndose en la tierra blanda. A medida que se acercaba,
pudo ver mejor a la perrita. Su pelaje, que alguna vez debió haber sido suave, estaba cubierto de polvo y sangre seca. Su vientre hinchado se movía con respiraciones rápidas, y sus ojos seguían cada movimiento de María, como si supiera que su salvación dependía de aquella anciana desconocida. «Tranquila, pequeña, ya estoy aquí», dijo María, aunque no estaba segura de si hablaba con la perrita o consigo misma. Se arrodilló junto a ella, ignorando el dolor en sus rodillas, y examinó la cuerda. Era gruesa, anudada con torpeza, como si alguien la hubiera dejado allí a propósito. La estaca de madera estaba profundamente clavada en la tierra, y cada intento de la perrita por liberarse solo había apretado más el nudo. María extendió una mano temblorosa, esperando que la perrita no la mordiera. Pero la cadelita solo la miró, con unos ojos que parecían suplicar. «No te voy a dejar aquí», prometió María, aunque no sabía cómo cumpliría esa promesa. Sus dedos, torpes por la edad, comenzaron a deshacer el nudo. La cuerda estaba áspera, incrustada de tierra y sangre, y cada movimiento hacía que la perrita gimiera. María sintió un escalofrío, no por el calor, sino por la fragilidad de la vida que tenía frente a ella. «Aguanta, pequeña, aguanta», murmuró, mientras sus manos trabajaban con una urgencia que no sentía desde hacía años. El sol seguía castigando, y el sudor le corría por la frente, mezclándose con el polvo que le picaba en los ojos. María estaba tan concentrada que no escuchó las risas al principio. Eran voces agudas, infantiles, que venían desde el borde del terreno. Levantó la vista y vio a un grupo de niños, no más de 5 o 6, que se acercaban corriendo. Llevaban palos en las manos y reían como si aquello fuera un juego. «Miren, un perro atrapado», gritó uno de ellos, un chico de cabello desordenado y camiseta rota. «Vamos a sacarlo a pedradas», dijo otro, levantando una piedra del tamaño de su puño. María sintió que el corazón se le detenía. «No», gritó, poniéndose de pie con dificultad, el bastón cayendo al suelo. Los niños se detuvieron, sorprendidos por la presencia de la anciana. Pero el chico de la camiseta rota no bajó la piedra. Sus ojos brillaban con una mezcla de curiosidad y crueldad infantil. «¿Qué hace aquí, doña?», preguntó, con un tono desafiante. María dio un paso hacia ellos, ignorando el dolor en sus piernas. «Bajen eso ahora mismo», ordenó, su voz temblorosa pero firme. «Esta perrita no les ha hecho nada». Los niños se miraron entre sí, inseguros. Pero el chico de la camiseta rota dio un paso adelante, levantando la piedra más alto. «Es solo un perro callejero», dijo, encogiéndose de hombros. «Nadie lo quiere». María sintió una furia que no sabía que aún llevaba dentro. Dio otro paso, colocándose entre los niños y la perrita. «No es solo un perro», respondió, su voz cortante como el filo de un cuchillo. «Es una vida. Y no voy a dejar que le hagan daño». El chico dudó, la piedra aún en su mano. Los otros niños murmuraban, algunos retrocediendo, otros riendo nerviosamente. La perrita, detrás de María, dejó escapar un gemido débil, como si supiera que su destino dependía de aquel momento. María mantuvo la mirada fija en el chico, su corazón latiendo con fuerza. «Baja esa piedra, pequeño», dijo, casi suplicando. «No lo hagas». El chico apretó la piedra con más fuerza, su rostro endureciéndose. Luego, con un movimiento rápido, levantó el brazo, dispuesto a lanzar. El sol seguía ardiendo sobre el terreno baldío, pintando sombras largas y difusas que se retorcían en la tierra agrietada. María permanecía de pie, su figura frágil pero decidida, interpuesta entre la perrita atrapada y el grupo de niños que reían con una mezcla de burla y desafío. El chico de la camiseta rota, con la piedra aún alzada, vaciló ante la mirada de María. Sus ojos, endurecidos por la vida en un pueblo donde la compasión a menudo era un lujo, se encontraron con los de la anciana, que no retrocedía. «Baja esa piedra, pequeño», repitió María, su voz un murmullo firme que parecía resonar más fuerte que el viento seco que azotaba el descampado. La perrita, Luna, dejó escapar un gemido bajo, su cuerpo temblando contra la estaca de madera que aún la aprisionaba. El chico parpadeó, la piedra temblando en su mano. Los otros niños, inquietos, murmuraban entre sí, algunos retrocediendo, otros esperando que su líder tomara una decisión.
Es solo un perro, dijo el chico, pero su tono ya no era tan seguro. María dio un paso más, su bastón olvidado en el suelo, sus manos abiertas como si quisiera abrazar al mundo entero para proteger a la criatura detrás de ella. No es solo un perro, respondió, su voz cargada de un peso que los niños no podían comprender. Es una madre. Y está sufriendo, ¿acaso no tienes corazón? El silencio que siguió fue denso, roto solo por el zumbido de un insecto que revoloteaba cerca. El chico bajó la mano lentamente, la piedra cayendo al suelo con un sonido sordo. Los otros niños se miraron, incómodos, y uno de ellos, el más pequeño, con el rostro cubierto de tierra, murmuró, vámonos, esto no es divertido. Sin decir más, el grupo se dispersó, corriendo hacia el pueblo con risas nerviosas que se perdían en la distancia. María exhaló, su cuerpo temblando de alivio y agotamiento. Se giró hacia la perrita, cuyos ojos marrones la observaban con una intensidad que le apretó el pecho. Ya está, pequeña, ya se fueron, susurró María, arrodillándose de nuevo junto a Luna. Sus manos, ásperas por años de trabajo, volvieron a la cuerda que aprisionaba la pata de la perrita. La sangre se había secado en el pelaje cenizo, formando una costra que hacía que cada movimiento fuera una tortura. María trabajó con cuidado, sus dedos torpes deshaciendo el nudo, mientras Luna gemía suavemente. Aguanta un poco más, murmuró, más para sí misma que para la perrita. El nudo finalmente cedió, y la cuerda cayó al suelo, dejando al descubierto una herida abierta que palpitaba bajo el sol. Luna intentó moverse, pero sus patas temblaban, y su vientre hinchado parecía pesarle como una piedra. María se dio cuenta de que no podía dejarla allí. El terreno baldío no era un lugar para una perrita preñada, herida y hambrienta. Pero llevarla a su casa no era una decisión sencilla. María nunca había tenido un animal, no desde que era niña y su padre le regaló un cachorro que murió de hambre durante una sequía. La idea de cuidar a una criatura, de asumir esa responsabilidad, la llenaba de miedo. Sin embargo, al mirar a Luna, con su respiración agitada y su mirada suplicante, supo que no había otra opción. Vamos, pequeña, te llevaré a casa, dijo, aunque su voz temblaba de incertidumbre. Con un esfuerzo que le arrancó un quejido, María levantó a Luna en sus brazos. La perrita era más pesada de lo que parecía, su cuerpo cálido y frágil contra el pecho de la anciana. Cada paso hacia el pueblo era un desafío, el calor le quemaba los pulmones, y el peso de Luna hacía que sus rodillas protestaran. El camino de tierra parecía alargarse, las piedras bajo sus sandalias amenazando con hacerla tropezar. Pero María seguía adelante, murmurando palabras de consuelo que no estaba segura de que Luna entendiera. Todo va a estar bien, ya verás. Cuando llegó a las primeras casas del pueblo, las miradas de los vecinos la siguieron. Algunos se asomaban desde sus puertas, otros desde las ventanas cubiertas de polvo. ¿Qué hace doña María con ese perro?, susurró una mujer, inclinándose hacia su vecina mientras tenderían ropa en un patio. Se ha vuelto loca, respondió la otra, sacudiendo la cabeza. María las ignoró, aunque sus palabras le dolían como pinchazos. Sabía lo que pensaban, que una anciana sola no tenía por qué meterse en problemas, que los perros callejeros eran una plaga, que su compasión era una debilidad. Llegó a su casa, una construcción de adobe con un patio lleno de macetas rotas y un huerto que apenas sobrevivía al calor. Empujó la puerta con el hombro, entrando en la penumbra fresca del interior. Colocó a Luna con cuidado sobre una manta vieja que sacó de un arcón, en un rincón de la sala. La perrita se dejó caer, exhausta, su respiración entrecortada. María trajo un cuenco con agua del pozo, pero cuando lo acercó a Luna, la perrita apenas lamió unas gotas antes de cerrar los ojos. María frunció el ceño, notando el vientre hinchado de Luna, que se movía con pequeños espasmos. Estás a punto de traer vida al mundo, ¿verdad?, murmuró, acariciando la cabeza de la perrita con una suavidad que no sabía que aún tenía. Un golpe en la puerta la hizo sobresaltarse. Era Rosa, su vecina, una mujer robusta de unos 50 años con el cabello recogido en un moño desordenado. María, ¿qué es eso de que trajiste un perro?, preguntó, cruzando los brazos mientras miraba a Luna con desconfianza. Es una perrita, Rosa, estaba atrapada y sufriendo. No podía dejarla allí, respondió María, sin apartar la vista de Luna. Rosa resopló, entrando sin invitación. Mírate, María,
Apenas puedes cuidar de ti misma, ¿y ahora vas a cargar con un animal? Además, está preñada, ¿qué vas a hacer con los cachorros? Este pueblo no quiere más perros callejeros. María apretó los labios, sintiendo una chispa de rabia. No es una carga, Rosa. Es una vida. Y si nadie más quiere ayudarla, lo haré yo. Rosa alzó una ceja, sorprendida por la determinación en la voz de su amiga. Bueno, no digas que no te lo advertí. La gente aquí no va a estar contenta. Ya sabes cómo son con los animales. Se dio la vuelta y salió, dejando a María sola con sus pensamientos y el débil jadeo de Luna. María se sentó junto a la perrita, observando cómo su pecho subía y bajaba con dificultad. La herida en la pata necesitaba atención, y el estado de Luna no era bueno. María sabía que no podía hacer mucho sola, necesitaba ayuda, pero el único veterinario del pueblo, don Esteban, vivía a varios kilómetros, y no estaba segura de que aceptara tratar a una perrita callejera. Sin embargo, no había tiempo para dudar. Aguanta, pequeña, voy a buscar a alguien que te ayude, prometió, aunque la idea de salir de nuevo bajo el sol la agotaba. Se puso de pie, dispuesta a ir en busca de don Esteban, cuando algo la detuvo. Un charco oscuro se formaba bajo el cuerpo de Luna, extendiéndose lentamente por la manta. María se arrodilló, su corazón acelerándose. Era sangre, no mucha, pero suficiente para llenarla de pánico. No, 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 susurró, tocando el vientre de Luna con manos temblorosas. La perrita abrió los ojos, mirándola con una mezcla de dolor y confianza. María sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Estaba Luna perdiendo a sus cachorros? ¿O era algo peor? No había tiempo para pensar. Corrió hacia la puerta, gritando el nombre de Rosa, mientras el llanto de Luna resonaba una vez más, esta vez dentro de su casa, un eco que parecía suplicar por un milagro. El aire en la casa de María estaba cargado de un olor a tierra húmeda y algo más, algo metálico que le revolvía el estómago. La manta bajo Luna, la perrita mestiza de pelaje cenizo, estaba empapada de sangre, un charco oscuro que se extendía como una sombra cruel. María, arrodillada junto a la perrita, sentía el corazón latiéndole en las sienes. Los gemidos de Luna eran ahora más débiles, casi un susurro, y sus ojos marrones, nublados por el dolor, seguían fijos en la anciana. No te vayas, pequeña, por favor, murmuró María, sus manos temblando mientras acariciaba el hocico de Luna. La perrita respondió con un leve movimiento de cola, un gesto tan frágil que parecía más una súplica que una señal de vida. Rosa, la vecina, irrumpió en la sala tras el grito desesperado de María. «Por Dios, María, qué desastre», exclamó, deteniéndose al ver la escena. Sus ojos se abrieron de par en par al notar la sangre. «Esto no está bien, no está bien en absoluto. Esa perra necesita ayuda ahora». María asintió, aunque apenas escuchaba. Su mente estaba atrapada en un recuerdo lejano, uno que había enterrado bajo capas de tiempo, la noche en que perdió a su hijo, cuando la sangre y el silencio se llevaron todo lo que amaba. Sacudió la cabeza, obligándose a volver al presente. «Don Esteban», dijo, su voz quebrándose. «Tenemos que llevarla con don Esteban». Rosa frunció el ceño. «¿El veterinario? Vive al otro lado del río, María, y ya es tarde. Además, ¿crees que va a molestarse por un perro callejero?». Pero al ver la determinación en los ojos de María, suspiró. «Está bien, voy a buscar el carro de mi sobrino. Pero no te prometo nada». Rosa salió corriendo, sus pasos resonando en el patio de tierra. María se quedó sola con Luna, sintiendo que cada segundo era una eternidad. Acarició el vientre hinchado de la perrita, notando pequeños movimientos bajo la piel. «Aguanta, pequeña, tus bebés te necesitan», susurró, aunque no estaba segura de si hablaba con Luna o con el eco de su propio dolor. El carro de Rosa, un viejo cacharro que tosía humo negro, llegó minutos después. Era un vehículo destartalado, con asientos gastados y un olor a gasolina que se colaba por las ventanas rotas. María envolvió a Luna en la manta, ignorando la sangre que le manchaba las manos, y la levantó con cuidado. La perrita apenas se movió, su cuerpo flácido como un trapo. Rosa ayudó a colocar a Luna en el asiento trasero, mientras murmuraba: «Esto es una locura, María,
pero allá tú. El motor rugió, y el carro se puso en marcha, traqueteando por el camino de tierra que llevaba al río. El paisaje del pueblo desfilaba en un borrón de casas de adobe, cactus y árboles resecos. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de un naranja feroz que parecía burlarse del drama que se desarrollaba en el carro. María mantenía a Luna en su regazo, sus manos apretando la manta como si pudiera sostener la vida de la perrita con pura fuerza de voluntad. ¿Por qué haces esto, María?, preguntó Rosa, sin apartar la vista del camino. No es solo un perro, ¿verdad? María no respondió de inmediato. Miró a Luna, cuyos ojos se cerraban lentamente, y sintió una punzada en el pecho. Porque sé lo que es estar sola y necesitar que alguien te escuche, dijo finalmente, su voz apenas audible sobre el rugido del motor. Llegaron a la casa de don Esteban cuando el cielo ya estaba teñido de púrpura. Era una construcción modesta, con un corral en la parte trasera donde gallinas picoteaban la tierra y un perro viejo dormía bajo un árbol. Don Esteban, un hombre de unos 60 años con el rostro curtido y una barba blanca desaliñada, salió al escuchar el motor. «¿Qué pasa, Rosa, ahora que se rompió?», bromeó, pero su expresión cambió al ver a María con la perrita en brazos. «Trajimos un problema, Esteban», dijo Rosa, apagando el motor. «María insiste en salvar a esta perra». María bajó del carro, sosteniendo a Luna con cuidado. «Está preñada y sangrando. Por favor, ayúdala», suplicó, su voz temblando de urgencia. Don Esteban se acercó, ajustándose los anteojos que colgaban de su nariz. Examinó a Luna con manos expertas, frunciendo el ceño al notar la herida en la pata y el vientre hinchado. «Esto no pinta bien», murmuró, su tono grave. «Parece que está en trabajo de parto, pero algo está mal. La sangre podría ser una complicación». María sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Puedes salvarla?», preguntó, apretando la manta con más fuerza. Don Esteban no respondió de inmediato. Llevó a Luna a una mesa improvisada en su consultorio, un cuarto lleno de frascos polvorientos, herramientas oxidadas y un olor a desinfectante que picaba en la nariz. La luz de una bombilla desnuda colgaba del techo, proyectando sombras duras sobre la mesa. «Voy a hacer lo que pueda, pero no te prometo milagros», dijo, mientras preparaba una jeringa con un líquido claro. María se quedó a un lado, sus manos entrelazadas como si rezara, aunque había dejado de creer en oraciones hacía mucho tiempo. El veterinario trabajó en silencio, limpiando la herida de Luna y examinando su vientre con dedos cuidadosos. «El parto ya empezó, pero uno de los cachorros podría estar mal posicionado», explicó, su voz calma pero tensa. «Si no logramos estabilizarla, podríamos perderla a ella y a los cachorros». María sintió un nudo en la garganta. Recordó la noche en que su hijo nació, la esperanza que se deshizo en sangre y silencio. «No la dejes morir», susurró, más para sí misma que para don Esteban. Él la miró por un momento, sus ojos suavizándose. «Haré lo que pueda, María. Pero ella está luchando. Tiene fuerza». El tiempo se volvió borroso. María se sentó en una silla vieja, sus manos apretando la manta ensangrentada que aún llevaba consigo. Rosa, que se había quedado en la puerta, tamborileaba los dedos con impaciencia. «Esto va a tomar tiempo, María, ¿quieres que te lleve a casa?», ofreció, pero María negó con la cabeza. «No me voy a ir. Ella no está sola ahora». Rosa suspiró, pero no insistió. En el consultorio, don Esteban trabajaba con una concentración feroz, sus manos moviéndose entre instrumentos y el cuerpo de Luna. La perrita, sedada ligeramente, gemía de vez en cuando, su respiración irregular pero persistente. María cerró los ojos, dejando que los recuerdos la envolvieran. Había perdido tanto, su hijo, su esposo, su juventud. Pero esta perrita, esta criatura frágil que había encontrado en un terreno baldío, le estaba dando algo que no había sentido en años: propósito. «No estás sola, pequeña», repitió, como una promesa. Abrió los ojos y vio a don Esteban limpiándose el sudor de la frente. «Creo que lo estamos logrando», dijo, su voz cargada de cautela. «El primer cachorro está viniendo, pero es pequeño. Muy pequeño». María se acercó a la mesa, su corazón latiendo con fuerza. Vio a Luna, con el cuerpo temblando, empujando con un esfuerzo que parecía imposible para su estado.
Don Esteban trabajó rápido, ayudando a la perrita a liberar al primer cachorro, un bulto diminuto y húmedo que no se movía. María contuvo el aliento mientras el veterinario frotaba al cachorro con un trapo, intentando estimularlo. «Vamos, pequeño, respira», murmuró don Esteban, su voz tensa. Pasaron segundos que parecieron horas, hasta que un débil gemido rompió el silencio. El cachorro vivía. María dejó escapar un sollozo, cubriéndose la boca con la mano. Pero la alegría duró poco. Don Esteban frunció el ceño, sus manos volviendo al vientre de Luna. «Hay más, pero algo no está bien. Uno de los cachorros no está en posición». María sintió que el aire se le escapaba. «¿Qué significa eso?», preguntó, aunque temía la respuesta. Don Esteban la miró, su rostro grave. «Significa que no sé si podremos salvarlos a todos». El gemido de Luna se alzó de nuevo, un sonido que cortó el corazón de María como un cuchillo. La perrita luchaba, su cuerpo temblando bajo las manos del veterinario. María se acercó, acariciando la cabeza de Luna, sus ojos llenos de lágrimas. «No te rindas, pequeña», susurró, mientras el consultorio se llenaba de una tensión que parecía a punto de romperse. La penumbra del consultorio de don Esteban estaba cargada de un silencio tenso, roto solo por los gemidos suaves de Luna y el roce de las manos del veterinario sobre su cuerpo exhausto. La bombilla desnuda colgaba del techo, proyectando un círculo de luz pálida sobre la mesa improvisada donde yacía la perrita mestiza. Su pelaje cenizo, aún manchado de sangre y polvo, brillaba débilmente bajo la luz, y su vientre se contraía con espasmos que parecían arrancarle las últimas fuerzas. María, de pie junto a la mesa, apretaba la manta ensangrentada contra su pecho, como si sostenerla pudiera mantener a Luna y sus cachorros con vida. Sus ojos, enrojecidos por las lágrimas contenidas, seguían cada movimiento de don Esteban, quien trabajaba con una precisión que contrastaba con el desorden de su consultorio: frascos polvorientos alineados en estantes torcidos, herramientas oxidadas esparcidas sobre una mesa de madera y un olor a desinfectante que picaba en la nariz. «Vamos, pequeña, tú puedes», susurró María, acariciando la cabeza de Luna. La perrita la miró, sus ojos marrones nublados por el dolor pero con un destello de confianza que hizo que María sintiera un nudo en el pecho. Don Esteban, con el sudor perlando su frente, manipulaba el vientre de Luna con dedos cuidadosos. «El segundo cachorro está viniendo», dijo, su voz baja pero firme. «Pero el pequeño, el primero, no está bien». María miró al cachorro que yacía en un trapo al lado de la mesa, un bulto diminuto que apenas se movía. Su respiración era tan débil que parecía un suspiro. «No te rindas», murmuró María, aunque no estaba segura de si hablaba con el cachorro, con Luna o consigo misma. El tiempo se arrastraba, cada segundo cargado de una tensión que pesaba como el calor del día que se desvanecía afuera. Don Esteban trabajó sin pausa, ayudando a Luna a dar a luz al segundo cachorro, luego al tercero, y finalmente al cuarto. Cada uno llegaba al mundo con un gemido débil, sus cuerpos pequeños y húmedos temblando bajo el roce de las manos del veterinario. María observaba, su corazón oscilando entre la maravilla de la vida y el miedo de perderla. Los cachorros eran frágiles, sus cuerpos apenas más grandes que la palma de su mano, y el primero, el más pequeño, seguía inmóvil, su pecho subiendo y bajando con un esfuerzo que parecía insuficiente. Don Esteban se limpió las manos en un trapo, su rostro tenso pero aliviado. «4 cachorros, María. Es un milagro que todos hayan salido vivos, considerando el estado de la madre». Pero su tono no era de celebración. Miró al cachorro más pequeño, envuelto en un trapo, y sacudió la cabeza. «Ese pequeño, lo llamaremos Estrella, porque va a necesitar un milagro para sobrevivir». María sintió un escalofrío. «Estrella», repitió, su voz suave. Miró a los otros 3 cachorros, que comenzaban a moverse, buscando el calor de Luna. «Y ellos eran Sol, Nube y Río», dijo, nombrándolos como si darles nombres pudiera anclarlos al mundo. Luna, agotada, lamió a sus cachorros con una ternura que contrastaba con su cuerpo debilitado. María se arrodilló junto a ella, acariciando su hocico. «Lo hiciste, pequeña. Eres más fuerte de lo que nadie podría imaginar». Pero la alegría de María era frágil, ensombrecida por la preocupación por Estrella y la sangre que aún manchaba la mesa. Don Esteban le dio a Luna un poco de agua con una jeringa, mientras explicaba:
necesita descansar y comer. La herida en la pata está limpia, pero está débil. Y los cachorros, bueno, los próximos días serán críticos. Rosa, que había estado esperando en la puerta, entró con un suspiro. María, esto es una locura, ¿qué vas a hacer con 4 cachorros? Ni siquiera tienes espacio en tu casa. María no respondió de inmediato. Miró a Luna, que lamía a sus cachorros con una devoción que le recordaba a su propia madre, hace tantas décadas. No los voy a abandonar, dijo finalmente, su voz firme. Rosa alzó las manos, exasperada. El pueblo no va a estar contento. Ya sabes cómo son. Los perros callejeros son un problema, y ahora tú traes más. María sintió una punzada de rabia, pero la contuvo. Sabía que Rosa no estaba del todo equivocada. El pueblo, atrapado en su propia lucha por sobrevivir, veía a los perros callejeros como una molestia, no como seres vivos con derecho a existir. No me importa lo que piensen, respondió, aunque en el fondo sabía que no sería tan sencillo. Rosa sacudió la cabeza y salió, murmurando algo sobre hablar con el sobrino para que las llevara de vuelta. Don Esteban ayudó a María a envolver a Luna y los cachorros en una manta limpia para el viaje de regreso. Llévalos a tu casa, manténlos calientes y dale a la madre algo de comer. Pollo hervido, si puedes. Yo pasaré mañana para ver cómo están. María asintió, agradecida, pero su mente estaba en otra parte. La imagen de la sangre en la manta, el cuerpo frágil de Estrella, los murmullos de los vecinos, todo se arremolinaba en su cabeza como una tormenta. El viaje de vuelta fue silencioso, salvo por el traqueteo del carro y los gemidos ocasionales de los cachorros. María sostenía a Luna en su regazo, los cachorros acurrucados contra el vientre de su madre. El cielo estaba ahora completamente oscuro, salpicado de estrellas que parecían burlarse de la fragilidad de la vida que llevaba en sus brazos. Cuando llegaron a la casa, María instaló a Luna en un rincón de la sala, sobre una pila de mantas viejas. Le dio agua y un poco de arroz hervido que encontró en la cocina, pero Luna apenas comió, sus ojos fijos en sus cachorros, especialmente en Estrella, que seguía sin moverse. María se sentó en el suelo, exhausta, su cuerpo dolorido por el esfuerzo del día. El silencio de la casa era pesado, roto solo por el suave respirar de Luna y los pequeños gemidos de los cachorros. Encendió una lámpara de queroseno, cuya luz temblorosa proyectaba sombras danzantes en las paredes de adobe. Observó a Luna, que lamía a Estrella con una insistencia que parecía más desesperación que esperanza. No te rindas, pequeña, susurró María, aunque las palabras se sentían vacías. El pueblo, sin embargo, no estaba en silencio. A la mañana siguiente, mientras María alimentaba a Luna con un caldo que había preparado, escuchó murmullos fuera de su casa. Se asomó por la ventana y vio a un grupo de vecinos reunidos en la calle, sus rostros serios. Rosa estaba entre ellos, hablando en voz baja con una mujer que María reconoció como la esposa del carnicero. No puede quedarse con esos perros, oyó decir a la mujer. Traerán más problemas. Ya tenemos suficientes ratas y basura. María cerró la cortina, su corazón latiendo con fuerza. Sabía que el nacimiento de los cachorros no sería visto como un milagro por todos. Intentó ignorar las voces, concentrándose en Luna y sus crías. Pasó el día cuidándolos, limpiando la herida de Luna y asegurándose de que los cachorros mamaran. Sol, nube y río parecían fuertes, sus pequeños cuerpos moviéndose con energía, pero Estrella apenas respondía. María lo levantó con cuidado, sintiendo su fragilidad entre sus manos. Tú también vas a salir adelante, susurró, aunque no estaba segura de creerlo. Al caer la noche, mientras María encendía la lámpara de nuevo, un ruido la hizo detenerse. Era un golpe seco contra la puerta, seguido de un silencio que le erizó la piel. Se acercó con cautela, el corazón acelerado, y abrió la puerta. No había nadie, pero en el suelo, bajo la luz pálida de la luna, encontró una nota escrita con letras torpes: saca a esos perros o lo lamentarás. María sintió un frío que no tenía nada que ver con la noche. Miró a Luna, que levantó la cabeza, sus ojos brillando con una alerta que parecía entender el peligro. María cerró la puerta, su mano temblando en el cerrojo, mientras las palabras de la nota resonaban en su mente. La noche envolvía el pueblo en un manto de silencio roto solo por el canto intermitente de los grillos y el ladrido lejano de un perro.
En la casa de María, la lámpara de queroseno proyectaba sombras temblorosas sobre las paredes de adobe, iluminando el rincón donde Luna y sus cachorros descansaban sobre un nido de mantas. La perrita mestiza, con su pelaje cenizo aún manchado por el polvo del terreno baldío, lamía a sus crías con una ternura que contrastaba con la tensión que llenaba el aire. Estrella, el cachorro más pequeño, yacía acurrucado contra su madre, su respiración apenas perceptible, mientras sol, nube y río se movían con pequeños gemidos, buscando el calor de su cuerpo. María, sentada en una silla de madera que crujía bajo su peso, no podía apartar la mirada de la nota que había encontrado en la puerta: «Saca a esos perros o lo lamentarás». Las palabras, garabateadas con tinta torpe, parecían arder en sus manos. El corazón de María latía con una mezcla de miedo y rabia. Había vivido en el pueblo toda su vida, conocía sus calles de tierra, sus murmullos, sus prejuicios. Los perros callejeros eran vistos como una plaga, una molestia que ensuciaba los patios y robaba sobras. Pero Luna no era solo un perro. Era una madre, una sobreviviente, una criatura que había despertado en María algo que creía perdido: la necesidad de proteger, de luchar por algo más grande que ella misma. Apretó la nota en su puño, arrugándola, y la arrojó al suelo. «No te tocarán, pequeña», susurró, mirando a Luna, que levantó la cabeza como si entendiera. El amanecer trajo un cielo gris, con nubes pesadas que prometían lluvia. María apenas había dormido, sus ojos enrojecidos por la vigilia y la preocupación. Había pasado la noche vigilando a Luna y los cachorros, asegurándose de que Estrella respirara, dándole pequeños sorbos de agua a la madre con una cuchara. La herida en la pata de Luna estaba sanando, pero la perrita seguía débil, su cuerpo temblando cada vez que se movía para alimentar a sus crías. María sabía que necesitaba más que caldo y mantas, necesitaba un lugar seguro, lejos de las miradas hostiles del pueblo. Un golpe suave en la puerta la hizo sobresaltarse. Se levantó, ajustándose el chal sobre los hombros, y abrió con cautela. Era Diego, un joven de unos 18 años, alto y desgarbado, con el cabello revuelto y una camiseta gastada. Era el sobrino de Rosa, conocido por su carácter reservado y por pasar más tiempo arreglando motores que hablando con la gente. «Doña María, mi tía me dijo que está en problemas», dijo, su voz baja, mirando por encima del hombro como si temiera que alguien lo viera. María frunció el ceño, pero lo dejó entrar. «No estoy en problemas, Diego. Solo estoy cuidando a esta perrita y sus cachorros». Diego se acercó al rincón donde descansaba Luna, sus ojos suavizándose al ver a los cachorros. «Son pequeños», murmuró, arrodillándose. Luna lo observó, pero no gruñó, como si percibiera que no era una amenaza. «Escuché lo que pasó con la nota», continuó Diego, su tono serio. «No es solo una broma, doña. Hay gente en el pueblo que está hablando de deshacerse de los perros callejeros. Dicen que van a poner veneno esta noche, en los patios, en las calles». María sintió un frío que le recorrió la espalda. «¿Veneno?», repitió, su voz temblando. Diego asintió. «No quieren más perros. Y usted, bueno, usted es la que los está protegiendo». María se dejó caer en la silla, sus manos apretando el borde del asiento. Recordó las piedras que los niños arrojaron en el terreno baldío, las palabras de Rosa, los murmullos de los vecinos. El pueblo no era cruel por maldad, sino por indiferencia, por una vida dura que los había endurecido a ellos también. Pero eso no justificaba lo que planeaban. «No puedo dejar que les hagan daño», dijo, mirando a Luna, que lamía a Estrella con una insistencia que parecía desafiar al destino. Diego se puso de pie, frotándose las manos en los jeans. «Entonces tenemos que sacarlos de aquí. Hay un granero viejo, a las afueras, cerca del río. Nadie va allí. Podemos esconderlos hasta que pase el peligro». María dudó. La idea de mover a Luna y los cachorros, tan frágiles, era arriesgada. Pero quedarse en el pueblo, con la amenaza del veneno, era aún peor. «Está bien», dijo finalmente, su voz firme aunque su corazón temblaba. «Pero tenemos que hacerlo ahora, antes de que oscurezca». Diego asintió, prometiendo volver con el carro de su tía antes del mediodía. Mientras él salía, María se arrodilló junto a Luna, acariciando su cabeza. «Vamos a protegerte, pequeña.
A ti y a tus bebés. Pasó la mañana preparando lo necesario, una caja de madera para los cachorros, mantas limpias, un poco de comida que había sobrado. Luna parecía entender que algo estaba pasando, sus ojos seguían cada movimiento de María, y cuando la anciana la levantó para revisar su pata, la perrita lamió su mano, un gesto que le arrancó una sonrisa amarga. «Tú confías en mí, ¿verdad?», murmuró María. «Ojalá fuera tan valiente como tú». Diego regresó al mediodía, el carro traqueteando como siempre. Ayudó a María a cargar la caja con los cachorros, envueltos en una manta, y a levantar a Luna con cuidado. La perrita gimió, pero no se resistió, como si supiera que su destino dependía de ellos. El camino al granero era accidentado, un sendero de tierra lleno de baches que hacía que el carro se tambaleara. María sostenía la caja en su regazo, sintiendo los pequeños movimientos de los cachorros. Estrella seguía siendo el más débil, su cuerpo apenas tibio contra sus hermanos. El granero estaba en las afueras, escondido entre árboles retorcidos y maleza. Era una estructura vieja, con tablas carcomidas y un tejado que dejaba pasar hilos de luz. El aire olía a madera húmeda y heno seco, y el suelo estaba cubierto de polvo que se alzaba con cada paso. Diego ayudó a María a instalar a Luna en un rincón, sobre un lecho de paja cubierto con mantas. «Aquí estarán a salvo», dijo, aunque su voz no sonaba tan segura. María asintió, pero su mirada estaba fija en Luna, que lamía a sus cachorros con una calma que parecía desafiar la precariedad del lugar, mientras Diego revisaba el granero para asegurarse de que no hubiera agujeros por donde pudieran entrar animales o, peor aún, personas. María notó algo en Luna. La perrita parecía más alerta, sus orejas moviéndose como si captara sonidos que María no podía escuchar. «¿Qué pasa, pequeña?», susurró, acariciándola. Luna levantó la cabeza, sus ojos brillando con una inteligencia que la sorprendió. De repente, se puso de pie, tambaleándose, y comenzó a caminar hacia la puerta del granero, olfateando el aire. María la siguió, confundida. «¿A dónde vas?», preguntó, pero Luna no se detuvo. Salió al exterior, sus patas débiles pisando la tierra con una determinación que no debería tener. Diego apareció a su lado, frunciendo el ceño. «¿Qué está haciendo?», preguntó. María no respondió, su instinto le decía que Luna sabía algo que ellos no. La perrita las guió por un sendero apenas visible, cubierto de hierbas altas, que serpenteaba hacia el río. El cielo se había oscurecido, las nubes grises ahora cargadas de una tormenta inminente. María tropezó con una raíz, pero Diego la sostuvo. «Tenemos que seguirla», dijo María, su voz llena de una urgencia que no entendía del todo. Llegaron a un claro cerca del río, donde el agua rugía con más fuerza de lo habitual. Luna se detuvo, olfateando el suelo, y luego miró hacia los árboles. María siguió su mirada y sintió un escalofrío. Entre las sombras, vio un movimiento, figuras humanas, 3 o 4, moviéndose sigilosamente con latas en las manos. «El veneno», susurró Diego, su rostro pálido. María apretó los puños, el miedo dando paso a una furia que no sabía que llevaba dentro. Pero antes de que pudiera decidir qué hacer, Luna soltó un ladrido agudo, un sonido que cortó el aire como un cuchillo. Las figuras se detuvieron, sorprendidas, y María supo que no tenían mucho tiempo. La puerta del granero estaba abierta, los cachorros desprotegidos, y las sombras se acercaban. El aire en el claro cerca del río era pesado, cargado de la humedad que anunciaba una tormenta inminente. Las nubes grises se arremolinaban en el cielo, devorando las últimas trazas de luz, mientras el rugido del agua crecía, como si el río mismo estuviera furioso. Luna, la perrita mestiza de pelaje cenizo, permanecía firme a pesar de su debilidad, sus orejas erguidas y sus ojos fijos en las sombras que se movían entre los árboles. Sus ladridos, agudos y desesperados, resonaban como un grito de advertencia. María, con el corazón latiendo en el pecho, siguió la mirada de la perrita y vio las figuras, 3 hombres, con rostros ocultos por la penumbra, sosteniendo latas que destellaban bajo un relámpago lejano. «El veneno», susurró Diego, su voz temblando mientras se colocaba junto a María. La anciana apretó los puños, sintiendo una mezcla de miedo y rabia que le quemaba las entrañas. «No podemos dejar que se acerquen al granero», dijo María, su voz baja pero firme. Los cachorros, Sol, Nube, Río y el frágil Estrella, estaban solos en el montón de paja, desprotegidos. Luna,
como si entendiera la urgencia, dio un paso adelante, su cuerpo temblando por el esfuerzo, pero su mirada decidida. María la miró, sorprendida por la fuerza de la perrita. «Vuelve al granero, Diego», ordenó. «Protege a los cachorros. Yo me quedo con ella». Diego dudó, sus ojos saltando entre las figuras y María. «No, doña, no puedo dejarte aquí sola». Pero María lo empujó suavemente hacia el sendero. «Hazlo. Por ellos». Diego corrió hacia el granero, sus pasos resonando en la tierra húmeda. María se arrodilló junto a Luna, acariciando su cabeza. «Tú sabes lo que viene, ¿verdad, pequeña?», murmuró. La perrita respondió con un gemido bajo, sus ojos brillando con una inteligencia que parecía casi humana. Las figuras en los árboles se detuvieron, alertadas por los ladridos de Luna. Uno de ellos, el más alto, dio un paso adelante, su silueta recortada contra el cielo tormentoso. «¿Quién está ahí?», gritó, su voz áspera. María sintió un nudo en el estómago, pero no retrocedió. Se puso de pie, colocándose frente a Luna. «Soy yo, María», respondió, su voz cortando el aire. «Y no voy a dejar que toquen a esta perrita». El hombre rió, un sonido seco y cruel. «¿La vieja loca con el perro? Váyanse de aquí, o será peor». María apretó los dientes, sus manos temblando. No tenía armas, solo su bastón olvidado en casa y la determinación que le ardía en el pecho. Pero Luna no se quedó quieta. Con un movimiento sorprendentemente ágil, la perrita se lanzó hacia adelante, ladrando con una ferocidad que hizo retroceder a los hombres. «¡Maldita bestia!», gritó uno de ellos, levantando la lata como si fuera a arrojarla. María corrió tras Luna, su corazón acelerado. «No», gritó, interponiéndose entre la perrita y el hombre. Un trueno retumbó, y las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, frías y pesadas. Los hombres dudaron, mirando a María con una mezcla de desprecio y cautela. «No queremos problemas, vieja», dijo el líder, bajando la lata. «Solo queremos limpiar el pueblo de estas plagas». María sintió la rabia crecer en su interior. «¿Plagas? Esta perrita es una madre, y sus cachorros no le han hecho daño a nadie». Su voz temblaba, pero no de miedo, sino de una furia que no sabía que aún llevaba dentro. Los hombres se miraron, inseguros, pero antes de que pudieran responder, Luna ladró de nuevo, un sonido que parecía desafiar al mismísimo cielo. El líder dio un paso atrás, murmurando algo a sus compañeros. «Esto no termina aquí», dijo, y las figuras se desvanecieron entre los árboles, sus pasos ahogados por el creciente rugido de la lluvia. María exhaló, su cuerpo temblando de alivio, pero la victoria era frágil. La lluvia caía ahora con fuerza, convirtiendo el sendero en un lodazal. Luna, empapada, se tambaleó, su pata herida hundiéndose en el fango. María la levantó con cuidado, ignorando el agua que le calaba hasta los huesos. «Vamos, pequeña, tenemos que volver con tus bebés». El granero estaba a solo unos metros, pero el camino parecía infinito bajo la tormenta. María sostenía a Luna contra su pecho, el pelaje de la perrita pegado a su piel como una segunda capa de ropa. Cuando llegaron, Diego estaba en la puerta, empapado, con una linterna en la mano. «Doña María, ¿están bien?», gritó, corriendo hacia ellas. María asintió, aunque apenas podía hablar por el cansancio. Entraron al granero, donde la paja húmeda olía a moho y el tejado goteaba en varios puntos. Los cachorros estaban acurrucados en la caja, protegidos por las mantas, pero Estrella apenas se movía, su pequeño cuerpo más frío que el de sus hermanos. María colocó a Luna junto a sus crías, secándola con una manta vieja. La perrita lamió a los cachorros con una urgencia que partía el alma, deteniéndose en Estrella, como si supiera que su vida pendía de un hilo. Diego trajo una lámpara de batería que iluminó el granero con una luz fría, revelando las grietas en las paredes y las telarañas que colgaban como cortinas rotas. «No creo que vuelvan esta noche», dijo, su voz baja. «Pero no podemos quedarnos aquí para siempre. El pueblo no va a parar». María asintió, sus ojos fijos en Luna. «Lo sé. Pero no voy a dejarlos solos. No después de lo que ella hizo». Diego se sentó en el suelo, pasándose una mano por el cabello mojado.
¿Por qué haces esto, doña? Nadie más en el pueblo se arriesgaría tanto por un perro. María miró a Luna, que lamía a Estrella con una paciencia infinita. Porque ella no se rindió por mí, respondió, su voz suave pero cargada de peso. Cuando la encontré en ese terreno baldío, atrapada, llorando, me vio. No sé cómo explicarlo, pero me vio. Y yo no puedo darle la espalda. El granero temblaba bajo los embates del viento, y la lluvia golpeaba el tejado como un tambor. María y Diego trabajaron juntos para reforzar el refugio, cubriendo las grietas con tablas viejas y asegurando la caja de los cachorros para mantenerlos secos. Luna, a pesar de su debilidad, parecía más alerta, sus orejas moviéndose ante cada ruido. María notó que la perrita olfateaba el aire con frecuencia, como si buscara algo más allá de la tormenta. Es como si supiera cosas que nosotros no, dijo María, casi para sí misma. Diego asintió, mirando a Luna con una mezcla de respeto y asombro. Es especial, ¿verdad? No es como los otros perros del pueblo. La noche avanzó, y la tormenta no cedía. María se quedó junto a Luna, alimentándola con pequeños trozos de pan empapado en caldo que había traído. Los cachorros mamaban con dificultad, pero Estrella apenas se movía, su pequeño pecho subiendo y bajando con un esfuerzo que parecía insuficiente. María lo levantó con cuidado, sintiendo su fragilidad entre sus manos. Tú puedes, pequeño, susurró, aunque las palabras se sentían vacías frente a la realidad. Diego observaba en silencio, sus manos inquietas. ¿Crees que lo logrará?, preguntó, su voz baja. María no respondió, solo acarició a Estrella, deseando que su calor pudiera darle fuerza. De repente, Luna se puso de pie, sus orejas erguidas. Un relámpago iluminó el granero, seguido de un trueno que hizo temblar las paredes. Pero no fue el trueno lo que alertó a Luna. La perrita ladró, un sonido agudo y urgente, y se dirigió hacia la puerta, olfateando el aire. María y Diego se miraron, el miedo regresando como una ola. ¿Qué pasa, pequeña?, preguntó María, levantándose. Diego tomó la linterna y abrió la puerta con cautela, el haz de luz cortando la cortina de lluvia. Afuera, el mundo era un caos de agua y viento, pero entre el rugido de la tormenta, se escucharon pasos. Pesados, deliberados, acercándose al granero, María sintió un nudo en el estómago. Luna ladró de nuevo, su cuerpo tenso, lista para defender a sus cachorros. Diego apagó la linterna, sumiendo el granero en la oscuridad. No hagas ruido, susurró, pero María ya estaba junto a Luna, su mano en el pelaje mojado de la perrita. Los pasos se detuvieron justo fuera de la puerta, y una voz masculina, áspera y familiar, cortó el aire. Sé que están ahí dentro, vieja. No puedes esconderlos para siempre. La lluvia golpeaba el tejado del granero con un rugido constante, como si el cielo mismo estuviera furioso. Dentro, la oscuridad era casi total, rota solo por los relámpagos que iluminaban el espacio a través de las grietas de las paredes de madera. El aire olía a paja húmeda, moho y el leve rastro de sangre seca en el pelaje de Luna. La perrita mestiza, con su cuerpo temblando por el esfuerzo y la herida en la pata, permanecía frente a la puerta, sus ladridos resonando como un desafío contra los pasos que se acercaban desde afuera. María, con el corazón latiendo en el pecho, se aferró al pelaje de Luna, sus manos temblando pero firmes. Diego, a su lado, sostenía la linterna apagada, sus ojos abiertos de par en par mientras la voz áspera del hombre cortaba el aire. Sé que están ahí dentro, vieja. No puedes esconderlos para siempre. El granero parecía encogerse bajo la tensión, las tablas crujiendo con cada ráfaga de viento. Los cachorros, Sol, Nube, Río y el frágil Estrella, gemían suavemente en su caja de madera, ajenos al peligro que acechaba. María sintió una oleada de furia, una fuerza que no sabía que aún llevaba dentro. Quédate con los cachorros, susurró a Diego, levantándose con una agilidad que desafiaba sus años. Luna, como si entendiera, se colocó a su lado, su cuerpo tenso, lista para actuar. Diego negó con la cabeza, su rostro pálido bajo la luz de un relámpago. No, doña, no puedes enfrentarlo sola. Pero María ya estaba moviéndose hacia la puerta, su mano apretando un palo de madera que encontró entre la paja. No estoy sola, respondió, mirando a Luna.
ella está conmigo. La puerta del granero se abrió con un chirrido, dejando entrar una ráfaga de lluvia y viento. Afuera, bajo el aguacero, 3 figuras se alzaban como sombras, sus rostros borrosos por la oscuridad. El líder, el mismo hombre alto de antes, dio un paso adelante, sosteniendo una lata que brillaba débilmente. «Te lo advertimos, vieja», dijo, su voz cargada de desprecio. «Esos perros son un problema, y tú lo estás empeorando». María se plantó en la entrada, el palo en la mano temblando pero firme. «No son un problema. Son una familia. Y no voy a dejar que les hagan daño». Antes de que el hombre pudiera responder, Luna se lanzó hacia adelante, sus ladridos convirtiéndose en un gruñido feroz. A pesar de su debilidad, su cuerpo se movió con una agilidad sorprendente, colocándose entre María y los hombres. Uno de ellos, un tipo más joven con una cicatriz en la mejilla, levantó un palo, dispuesto a golpear. «Maldita bestia», gritó. María no lo pensó. Corrió hacia Luna, interponiéndose, y levantó su propio palo. «Tócala y te arrepentirás», gritó, su voz cortando el rugido de la tormenta. El hombre vaciló, sorprendido por la furia de la anciana. Diego salió del granero, sosteniendo una tabla rota como arma improvisada. «Déjenlas en paz», dijo, su voz temblando pero decidida. Los hombres se miraron, evaluando la situación. La lluvia caía en cortinas, empapando sus ropas y haciendo que el suelo bajo sus pies se convirtiera en un lodazal. El líder rió, pero era una risa nerviosa. «¿De verdad crees que puedes detenernos, vieja? El pueblo está harto. Esos perros no valen nada». María sintió que la rabia le quemaba el pecho. «Valen más que tu crueldad», respondió, dando un paso adelante. Luna gruñó, sus dientes brillando bajo un relámpago, y los hombres retrocedieron, inseguros. Un trueno retumbó, tan fuerte que el suelo pareció temblar. El hombre con la cicatriz dio un paso atrás, resbalando en el fango. «Esto es ridículo», gritó, mirando al líder. «No voy a pelear con una vieja y un perro bajo esta lluvia». El líder apretó la lata en su mano, su rostro endurecido. «No terminamos aquí», dijo, pero dio un paso atrás, señalando a sus compañeros que se retiraran. Las figuras se desvanecieron en la tormenta, sus pasos ahogados por el rugido del agua. María exhaló, sus rodillas cediendo bajo el peso del alivio. Diego la sostuvo, ayudándola a volver al granero. Pero Luna no se movió. La perrita, empapada y temblando, seguía gruñendo hacia la oscuridad, como si supiera que el peligro no había desaparecido del todo. María se arrodilló junto a ella, ignorando la lluvia que le calaba hasta los huesos. «Tranquila, pequeña, ya se fueron», susurró, acariciando su pelaje mojado. Pero al tocarla, sintió algo cálido y pegajoso en su mano. Sangre. La herida de la pata de Luna se había abierto de nuevo, y un corte fresco cruzaba su flanco, probablemente de un golpe que no había visto en el caos. «Diego, ayúdame», gritó, levantando a Luna con cuidado. Dentro del granero, la lámpara de batería proyectaba una luz fría sobre la escena. María colocó a Luna junto a los cachorros, que gemían inquietos. La perrita lamió a sus crías, pero su respiración era irregular, y sus ojos estaban nublados por el dolor. Diego trajo un trapo limpio y una botella de agua, intentando limpiar la herida. «No se ve bien, doña», dijo, su voz tensa. María asintió, su corazón apretado. «No podemos quedarnos aquí», murmuró. «Si volvieron una vez, volverán otra. Y la próxima vez», no terminó la frase, pero la imagen de las latas de veneno seguía quemándole la mente. Diego se sentó en la paja, pasándose una mano por el cabello mojado. «Hay un refugio en la ciudad, a unas horas de aquí. Mi primo trabaja allí. Podríamos llevarlos, pero no será fácil. Luna está herida, y los cachorros son muy pequeños». María miró a los cachorros, sus cuerpos diminutos acurrucados contra su madre. Estrella, el más débil, apenas se movía, su pecho subiendo y bajando con un esfuerzo que parecía agotarlo. «No tenemos opción», dijo María. «Si nos quedamos, los perderemos a todos». Decidieron partir al amanecer, cuando la tormenta hubiera pasado. María y Diego trabajaron en silencio,
reforzando la caja de los cachorros con más mantas y buscando algo para vendar la herida de Luna. La perrita, a pesar de su dolor, parecía entender la urgencia, lamía a sus cachorros con una ternura que partía el alma, deteniéndose en Estrella, como si quisiera infundirle su propia fuerza. María observó, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. «Eres más valiente que todos nosotros», susurró, acariciando la cabeza de Luna. La noche avanzó, la tormenta rugiendo afuera como un recordatorio del peligro que aún nos acechaba. María y Diego se turnaron para vigilar, sentados en la paja húmeda, con la linterna apagada para no atraer atención. Cada crujido del granero, cada golpe de la lluvia, los hacía tensarse. Pero Luna, a pesar de su herida, no dejaba de moverse, olfateando el aire, como si supiera que su trabajo no había terminado. María la miraba, maravillada por su resistencia. «Tú nos salvaste hoy, pequeña», murmuró. «Ahora nos toca salvarte a ti». Cuando el alba comenzó a teñir el cielo de un gris pálido, la lluvia se redujo a un goteo constante. María y Diego prepararon el carro, colocando la caja de los cachorros en el asiento trasero y levantando a Luna con cuidado. La perrita gimió, pero no se resistió, sus ojos fijos en sus crías. María se sentó junto a ella, sosteniendo la caja para que no se moviera. Diego arrancó el motor, el traqueteo llenando el silencio del amanecer. «Vamos a la ciudad», dijo, su voz cargada de determinación. «Allí estarán a salvo». Pero mientras el carro avanzaba por el sendero lodoso, María notó algo que le heló la sangre. Estrella, acurrucado contra sus hermanos, había dejado de moverse. Su pequeño pecho estaba inmóvil, su cuerpo más frío que el de los demás. «No, no, no», susurró María, levantándolo con manos temblorosas. Luna levantó la cabeza, un gemido bajo escapando de su garganta, como si supiera lo que estaba pasando. Diego miró por el retrovisor, su rostro tenso. «¿Qué pasa, doña?», preguntó, pero María no podía hablar. Apretó a Estrella contra su pecho, sus lágrimas cayendo sobre el pelaje del cachorro. «Estrella, por favor», gritó, su voz rompiéndose en el silencio del carro. El carro traqueteaba por el sendero lodoso, sus ruedas hundiéndose en el fango mientras el amanecer pintaba el cielo de un gris pálido. La tormenta había cedido, dejando tras de sí un aire frío y húmedo que se colaba por las ventanas rotas del vehículo. María, sentada en el asiento trasero, sostenía la caja de madera donde descansaban los cachorros de Luna, sus manos temblando no solo por el frío, sino por el peso de la desesperación. Estrella, el cachorro más pequeño, yacía inmóvil entre sus hermanos, su cuerpo frío y su pecho sin el menor indicio de movimiento. «Estrella, por favor», había gritado María, su voz quebrándose en el silencio del carro. Luna, la perrita mestiza de pelaje cenizo, levantó la cabeza desde el asiento, un gemido bajo escapando de su garganta, como si compartiera el dolor de María. Diego, al volante, miraba por el retrovisor, su rostro tenso. «¿Qué pasa, doña?», preguntó, aunque la angustia en la voz de María ya le había dado la respuesta. María apretó a Estrella contra su pecho, sus lágrimas cayendo sobre el pelaje húmedo del cachorro. «No respira», susurró, sus manos temblando mientras acariciaba el pequeño cuerpo. Sol, nube y río se movían inquietos en la caja, sus gemidos débiles llenando el aire, pero Estrella permanecía quieto, como si la vida se le hubiera escapado en la noche. Luna, a pesar de su propia herida y agotamiento, se incorporó, olfateando a su cachorro con una urgencia que partía el alma. María sintió un nudo en la garganta, recordando la sangre, el llanto de Luna en el terreno baldío, la lucha de la perrita por sobrevivir. «No te rindas, pequeño», murmuró, frotando el cuerpo de Estrella con dedos suaves, como si pudiera devolverle el calor que se desvanecía. Diego pisó el acelerador, haciendo que el carro saltara sobre un bache. «Tenemos que llegar al refugio en la ciudad», dijo, su voz cargada de urgencia. «Allí tendrán medicinas, alguien que pueda ayudar». María asintió, aunque sus ojos no se apartaban de Estrella. El camino era traicionero, un sendero de tierra que serpenteaba entre colinas y árboles retorcidos, ahora empapados por la lluvia de la noche. El río, a su derecha, rugía con una fuerza que hacía temblar la tierra, sus aguas turbias arrastrando ramas y escombros. María sostenía la caja con fuerza, asegurándose de que los cachorros no se movieran,
mientras Luna lamía a sus crías con una devoción que parecía desafiar su propio dolor. El cielo se oscureció de nuevo, las nubes grises cerrándose como un telón. La lluvia volvió, primero en gotas suaves, luego en un aguacero que golpeaba el parabrisas con furia. Diego maldijo en voz baja, luchando por mantener el carro en el camino. Este maldito tiempo no ayuda, gruñó, sus manos apretando el volante. María no respondió, su atención estaba en Luna, cuya respiración era irregular, y en Estrella, cuya inmovilidad le rompía el corazón. Sacó una manta vieja del asiento y envolvió al cachorro, frotándolo con más fuerza, rezando en silencio por un milagro. «Tú puedes, pequeño», susurró, aunque las palabras se sentían vacías frente a la fragilidad del cachorro. El viaje se volvió una prueba de resistencia. El hambre arañaba el estómago de María, que no había comido desde el día anterior, y el cansancio le pesaba en los huesos. Diego, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño, conducía en silencio, su rostro tenso. Luna, a pesar de su herida, parecía mantener una vigilancia constante, sus orejas moviéndose ante cada ruido del carro o del viento. María notó que la perrita olfateaba el aire con frecuencia, como si percibiera algo que ellos no podían. «Tú sabes más que nosotros, ¿verdad?», murmuró, acariciando la cabeza de Luna. La perrita respondió con un gemido suave, sus ojos marrones brillando con una mezcla de dolor y determinación. El sendero se estrechó, flanqueado por arbustos espinosos que arañaban las puertas del carro. El río, ahora más cerca, rugía con una fuerza que hacía temblar el suelo. María miró por la ventana, el agua turbia moviéndose como una bestia viva. «Tenemos que cruzar el puente», dijo Diego, señalando una estructura de madera que se alzaba a lo lejos, oscilando bajo el embate del viento. María sintió un escalofrío. El puente parecía frágil, sus tablas desgastadas por años de abandono. «¿Es seguro?», preguntó, su voz apenas audible sobre el rugido de la lluvia. Diego apretó los labios. «No tenemos otra opción. El camino a la ciudad pasa por ahí». Cuando llegaron al puente, el carro se detuvo. Diego bajó, inspeccionando las tablas bajo la lluvia. «Parece que aguanta», dijo, aunque su tono no era convincente. María sostuvo la caja con más fuerza, los cachorros gimiendo dentro. Luna, alertada por el cambio en el movimiento, se puso de pie, olfateando el aire. De repente, la perrita soltó un ladrido agudo, sus ojos fijos en el bosque al otro lado del río. María siguió su mirada, pero no vio nada más que sombras y lluvia. «¿Qué pasa, pequeña?», preguntó, pero Luna no se detuvo. Saltó del carro, sus patas hundiéndose en el fango, y corrió hacia el puente, ladrando con una urgencia que heló la sangre de María. «Luna, no», gritó María, dejando la caja en el asiento y corriendo tras ella. Diego la siguió, maldiciendo mientras la lluvia le empapaba el rostro. Luna cruzó el puente, sus pasos inseguros pero decididos, y se detuvo en la orilla opuesta, olfateando el suelo. María tropezó al llegar al puente, sus sandalias resbalando en la madera mojada. El río rugía debajo, sus aguas chocando contra las rocas con una fuerza que hacía temblar las tablas. «Luna, vuelve», gritó, pero la perrita no obedeció. En cambio, se adentró en el bosque, su pelaje cenizo apenas visible entre los árboles. María y Diego cruzaron el puente, el viento azotándolos como un látigo. Cuando llegaron al otro lado, encontraron a Luna olfateando un montón de ramas rotas. María se acercó, su corazón acelerado. «¿Qué encontraste, pequeña?», susurró. Entonces lo vio, una caja de madera, medio enterrada en el fango, con latas de veneno similares a las que habían visto la noche anterior. «Maldita sea», murmuró Diego, arrodillándose junto a la caja. «Deben haberlas dejado aquí para los perros del pueblo». María sintió una oleada de náuseas. Luna, con su instinto, los había guiado hasta el peligro que aún los perseguía. Regresaron al carro, llevando a Luna en brazos. La perrita, exhausta, se dejó caer junto a sus cachorros, lamiéndolos con una ternura que contrastaba con su valentía. María revisó a Estrella de nuevo, su corazón dando un salto al sentir un leve movimiento en su pecho. «Está vivo», exclamó, frotando al cachorro con más fuerza. Diego sonrió, aliviado, mientras arrancaba el motor. «Vamos, doña, tenemos que seguir». El carro cruzó el puente, las tablas crujiendo bajo su peso,
y continuó por el sendero hacia la ciudad, pero el alivio duró poco. A mitad del camino, Luna comenzó a moverse inquieta, sus ladridos débiles pero urgentes. María miró por la ventana y vio el río, ahora más cerca, sus aguas desbordándose sobre el sendero. Diego, el río, susurró, su voz temblando. Antes de que pudiera terminar, un torrente de agua golpeó el carro, haciendo que se tambaleara. Diego luchó con el volante, pero el fango hacía imposible mantener el control. «Sujétate», gritó, mientras el carro resbalaba hacia la orilla. María abrazó la caja de los cachorros, su corazón latiendo con fuerza, pero Luna, con un movimiento desesperado, saltó hacia la puerta, como si quisiera guiarlos de nuevo. El carro se detuvo a centímetros del agua, pero el río seguía creciendo, amenazando con arrastrarlos. María miró a Luna, cuyos ojos brillaban con una determinación que parecía imposible. «¿Qué hacemos ahora, pequeña?», susurró, mientras el agua comenzaba a filtrarse bajo las puertas del carro. El rugido del río llenaba el aire, un estruendo que parecía tragarse todo, incluso los latidos acelerados del corazón de María. El carro, detenido a centímetros de la corriente desbocada, temblaba bajo el embate del agua que lamía sus ruedas y se filtraba por las rendijas de las puertas. La lluvia seguía cayendo en cortinas densas, convirtiendo el sendero en un lodazal que amenazaba con engullirlos. María, en el asiento trasero, abrazaba la caja de madera donde descansaban los cachorros de Luna, sus manos temblando mientras protegía a Sol, Nube, Río y al frágil Estrella, que milagrosamente había mostrado signos de vida minutos antes. Luna, la perrita mestiza de pelaje cenizo, estaba inquieta, sus patas débiles luchando por mantenerse erguidas mientras ladraba hacia la puerta del carro, como si quisiera señalar un camino invisible a través del caos. «Diego, haz algo», gritó María, su voz apenas audible sobre el rugido del agua. Diego, con las manos apretadas al volante, maldecía en voz baja, sus ojos saltando entre el río y el sendero inundado. «El motor no responde, doña, el fango es demasiado espeso», respondió, golpeando el volante con frustración. El carro se inclinó ligeramente, el agua empujándolo hacia la corriente. María sintió un nudo en el estómago, su mirada fija en Luna, cuya inteligencia parecía desafiar su agotamiento. La perrita, con la herida en la pata aún sangrando y un corte fresco en el flanco, olfateaba el aire con una urgencia que le erizó la piel a María. «Tú sabes algo, ¿verdad?», susurró, acariciando la cabeza de Luna, cuyos ojos marrones brillaban con una determinación que parecía imposible. De repente, Luna se lanzó hacia la ventana rota, sus ladridos cortando el aire como un cuchillo. María siguió su mirada y vio un sendero apenas visible entre los árboles, una línea de tierra más alta que el resto del camino inundado. «Allí», gritó, señalando el sendero. Diego asintió, pisando el acelerador con cuidado. El carro rugió, las ruedas girando con dificultad, pero lograron avanzar unos metros, alejándose del borde del río. Luna, como si supiera que su misión estaba cumplida, se dejó caer junto a los cachorros, lamiéndolos con una ternura que contrastaba con la furia del mundo exterior. El sendero era estrecho, flanqueado por arbustos espinosos y árboles que se doblaban bajo el viento. La lluvia golpeaba el parabrisas, haciendo que Diego entrecerrara los ojos para ver el camino. María sostenía la caja con fuerza, sintiendo los pequeños movimientos de los cachorros. Estrella, milagrosamente, había comenzado a moverse de nuevo, sus gemidos débiles pero persistentes. «Sigue luchando, pequeño», susurró María, frotando al cachorro con la manta para mantenerlo caliente. Pero su alivio se desvaneció cuando notó que Luna temblaba más de lo normal, su respiración irregular y sus ojos nublados por el dolor. La herida en su flanco estaba sangrando de nuevo, tiñendo la manta de un rojo oscuro que le heló la sangre. «Diego, Luna no está bien», dijo María, su voz quebrándose. Diego miró por el retrovisor, su rostro tenso. «Estamos a 1 hora de la ciudad, doña. Si llegamos al refugio, podrán ayudarla». Pero sus palabras no sonaban seguras. El camino se volvía más traicionero, con ramas caídas bloqueando el paso y el fango haciendo que el carro patinara. María acarició a Luna, sus manos temblando mientras intentaba detener la sangre con un trapo. «Aguanta, pequeña, por tus bebés», murmuró, aunque la desesperación le apretaba el pecho. Recordó el llanto de Luna en el terreno baldío, su lucha por liberarse de la estaca, y sintió una oleada de admiración por la fuerza de la perrita. «No te rindas ahora»,
susurró. El carro avanzó lentamente, cada kilómetro una batalla contra el fango y la lluvia. Los cachorros gemían, hambrientos y asustados, pero Luna, a pesar de su dolor, los lamía con una devoción que parecía sostenerlos a todos. María notó que Estrella, aunque débil, se movía más, buscando el calor de su madre. «Estás volviendo, pequeño», dijo, una chispa de esperanza encendiendo su corazón. Pero la esperanza era frágil, amenazada por el estado de Luna y el camino que parecía no tener fin. De repente, el carro se detuvo con un sacudón. Diego maldijo, golpeando el volante. «El fango es demasiado profundo», gritó, bajando para inspeccionar las ruedas. María miró por la ventana, el río ahora peligrosamente cerca, sus aguas turbias lamiendo el borde del sendero. Luna, alertada por el cambio, se puso de pie, ladrando débilmente. María siguió su mirada y vio una corriente de agua que se aproximaba, un torrente que bajaba desde las colinas, amenazando con barrer el sendero. «Diego, tenemos que movernos», gritó, pero el joven ya estaba empujando el carro, sus botas hundiéndose en el fango. María bajó con cuidado, sosteniendo la caja de los cachorros. Luna, a pesar de su herida, saltó del carro, sus patas temblando pero decididas. La perrita olfateó el suelo, como si buscara un camino seguro. María la siguió, confiando en el instinto de Luna, mientras Diego empujaba el carro con todas sus fuerzas. El agua comenzó a subir, lamiendo los tobillos de María, fría como un cuchillo. «Por aquí», gritó, señalando un montículo de tierra que Luna había encontrado, un tramo más alto que el resto del sendero. Diego logró mover el carro hacia allí, pero el esfuerzo lo dejó jadeando, su rostro cubierto de sudor y fango. Cuando volvieron al carro, María notó que Nube, uno de los cachorros, había resbalado de la caja en el caos. «Nube», gritó, buscando frenéticamente en el asiento. El cachorro, diminuto y empapado, estaba atrapado bajo una manta, a punto de ser arrastrado por el agua que se filtraba por la puerta. María lo levantó, su corazón latiendo con fuerza, pero el cachorro estaba frío, sus gemidos apenas audibles. Luna, al verlo, soltó un gemido desgarrador y saltó hacia el borde del carro, ignorando su propia herida. Antes de que María pudiera detenerla, la perrita se lanzó al agua, nadando hacia una roca donde el torrente amenazaba con arrastrar a Nube. «Luna, no», gritó María, dejando la caja en el asiento y corriendo tras ella. El agua era rápida, tirando de las piernas de María como manos invisibles. Luna, con una fuerza que parecía imposible, alcanzó la roca, pero el torrente la golpeó, atrapándola entre las piedras. María gritó, su voz perdida en el rugido del río. Diego, al ver la escena, corrió hacia el agua, luchando contra la corriente para alcanzar a Luna. «Sujétate, doña», gritó, mientras María se aferraba a una rama para no ser arrastrada. Diego llegó a la roca, sus manos resbalando en la superficie mojada. Luna, atrapada, gemía débilmente, sus ojos fijos en Nube, que María ahora sostenía contra su pecho. Diego tiró con fuerza, liberando una de las patas de Luna, pero la perrita estaba débil, su cuerpo deslizándose hacia el agua. «No te sueltes», gritó María, avanzando con dificultad, el agua hasta las rodillas. Juntos, lograron sacar a Luna de entre las rocas, su cuerpo empapado y temblando. María la abrazó, ignorando el frío que le calaba los huesos, mientras Diego llevaba a Nube de vuelta al carro. Dentro del vehículo, María envolvió a Luna y Nube en la manta, frotándolos para darles calor. Los otros cachorros gemían, pero Estrella, sorprendentemente, parecía más fuerte, sus pequeños movimientos dando a María una chispa de esperanza. Diego arrancó el motor, el carro avanzando lentamente por el montículo. Pero cuando María miró a Luna, su corazón se detuvo. La perrita, exhausta, había dejado de respirar, su cuerpo inmóvil contra la manta. «No, Luna, no», gritó María, sacudiéndola suavemente. Diego detuvo el carro, su rostro pálido. «No te rindas, Luna, por favor», exclamó, mientras María apretaba a la perrita contra su pecho, sus lágrimas mezclándose con la lluvia. El rugido del río aún resonaba en los oídos de María, un eco que parecía perseguirla incluso dentro del carro, donde el silencio ahora era más pesado que la tormenta. Luna, la perrita mestiza de pelaje cenizo, yacía inmóvil contra la manta empapada, su cuerpo frío y sin vida. María, con lágrimas corriendo por su rostro,
La apretaba contra su pecho, sus manos temblando mientras susurraba: «No, Luna, no te vayas». Diego, al volante, detuvo el carro con un sacudón, su rostro pálido reflejado en el retrovisor. «No te rindas, Luna, por favor», gritó, su voz quebrándose mientras golpeaba el volante con frustración. Los cachorros, Sol, Nube, Río y el frágil Estrella, gemían débilmente en la caja de madera, ajenos al drama que se desplegaba a su alrededor. El agua seguía filtrándose por las puertas del carro, el río rugiendo a pocos centímetros, como si quisiera reclamar lo que había intentado tomar. María, con el corazón desgarrado, frotó el cuerpo de Luna con desesperación, intentando devolverle el calor que se desvanecía. Recordó el llanto de la perrita en el terreno baldío, su lucha contra la estaca, su valentía en el granero frente a los agresores. «Tú no te rindes, pequeña, no ahora», susurró, su voz un hilo entre sollozos. Diego, con los ojos enrojecidos, se giró hacia ella. «Doña, déjame ayudarte», dijo, extendiendo las manos para tomar a Luna. Pero María negó con la cabeza, incapaz de soltar a la perrita. «Ella me salvó, Diego. No puedo dejarla ir». El joven, sin saber qué más hacer, bajó del carro y abrió la puerta trasera, dejando que el aire frío y húmedo llenara el interior. La lluvia había disminuido, pero el río seguía rugiendo, sus aguas turbias lamiendo el sendero. Diego tomó la linterna de batería y la dirigió hacia Luna, iluminando su pelaje empapado y la herida en su flanco, que aún sangraba débilmente. «Vamos a intentarlo, doña», dijo, su voz temblando pero decidida. «Frota su pecho, como hiciste con Estrella. Yo voy a buscar algo para cubrirla». María asintió, sus manos moviéndose con una urgencia instintiva, presionando el pecho de Luna con movimientos suaves pero firmes. Los segundos se alargaron, cada uno una eternidad. María sentía el frío del cuerpo de Luna bajo sus dedos, pero no se detuvo. «Por tus bebés, pequeña, por favor», murmuró, mientras los cachorros gemían en la caja. Diego regresó con una manta seca que había encontrado en el maletero, envolviendo a Luna con cuidado. María siguió frotando, sus lágrimas cayendo sobre el pelaje de la perrita. Entonces, un leve movimiento, apenas perceptible, le cortó la respiración. El pecho de Luna se alzó, un jadeo débil escapando de su hocico. «Diego, está viva», gritó María, su voz rompiendo el silencio. Luna abrió los ojos, nublados pero brillantes, y lamió débilmente la mano de María, un gesto que le arrancó un sollozo de alivio. Diego exhaló, su rostro iluminándose con una sonrisa temblorosa. «Es un milagro, doña», dijo, volviendo al volante. «Vamos, tenemos que llegar a la ciudad antes de que pase algo más». El carro rugió de nuevo, avanzando por el sendero lodoso con dificultad. María sostuvo a Luna con una mano y la caja de los cachorros con la otra, sus ojos saltando entre la perrita y Estrella, que ahora se movía con más fuerza, como si la recuperación de su madre le hubiera dado vida. «Ustedes son luchadores», susurró, su voz llena de una mezcla de agotamiento y esperanza. El camino a la ciudad era un desafío, con el sendero aún inundado y el carro patinando en el fango. Pero el cielo comenzaba a aclararse, las nubes grises abriéndose para dejar pasar rayos de sol que pintaban el paisaje de un dorado pálido. María miraba por la ventana, el río ahora más tranquilo a su derecha, mientras los árboles goteaban agua como si lloraran por lo que habían presenciado. Luna, aunque débil, lamía a sus cachorros con una ternura que parecía sostenerlos a todos. María sintió una conexión profunda con la perrita, una que iba más allá de las palabras, como si sus luchas se hubieran entrelazado en un lazo imposible de romper. Llegaron a la ciudad al mediodía, el carro traqueteando por calles empedradas hasta detenerse frente a un edificio modesto con un cartel que decía, Refugio Esperanza. Era un lugar sencillo, con un patio lleno de perros que corrían y ladraban, y un aroma a comida para animales mezclado con desinfectante. Diego estacionó y ayudó a María a bajar, sosteniendo la caja de los cachorros mientras ella cargaba a Luna. Una mujer joven, con el cabello recogido en una trenza y una sonrisa cálida, salió a recibirlos. «Soy Clara, la prima de Diego», dijo, sus ojos suavizándose al ver a Luna. «Me dijo que traían una madre y sus cachorros. Vamos, pasen». El refugio era un caos organizado, con jaulas llenas de perros de todas las edades y tamaños, y voluntarios moviéndose con bandejas de comida y cubetas de agua.
Clara llevó a María y Diego a una sala trasera, donde un veterinario joven examinó a Luna con manos expertas. Ha pasado por mucho, dijo, revisando la herida en el flanco. Pero es fuerte. Con antibióticos y descanso, debería recuperarse. Los cachorros, bueno, el más pequeño necesita atención especial. María asintió, sus ojos fijos en Estrella, que ahora gemía con más fuerza, buscando el calor de su madre. Hagan lo que sea necesario, dijo, su voz firme aunque temblorosa. Clara preparó un espacio para Luna y los cachorros, un rincón cálido con mantas limpias y un cuenco de comida blanda. María se arrodilló junto a la perrita, acariciando su cabeza mientras los cachorros mamaban con avidez. Lo lograste, pequeña, susurró, sus ojos llenos de lágrimas. Diego, a su lado, puso una mano en su hombro. Tú también, doña. Nadie más hubiera hecho esto. María sonrió, aunque el cansancio le pesaba en cada hueso. Por primera vez en años, sentía algo más grande que la soledad que había cargado desde la pérdida de su hijo, un propósito, una razón para seguir adelante. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Luna se recuperó lentamente, su herida sanando bajo los cuidados del veterinario. Los cachorros crecieron, sus cuerpos pequeños llenándose de vida. Estrella, contra todo pronóstico, se volvió más fuerte, sus ojos brillantes como los de su madre. María visitaba el refugio todos los días, trayendo sobras de comida y pasando horas con Luna, contándole historias de su vida, como si la perrita pudiera entenderla. Diego, inspirado por la valentía de María y Luna, comenzó a ayudar en el refugio, reparando jaulas y hablando con Clara sobre un sueño que comenzaba a tomar forma, crear un santuario para perros abandonados, un lugar donde nadie los viera como plagas. Una tarde, mientras el sol se ponía sobre la ciudad, María y Diego llevaron a Luna y los cachorros a un campo cercano al refugio, un terreno lleno de hierba verde y flores silvestres. Luna, ahora más fuerte, corrió libremente, sus patas moviéndose con una alegría que María no había visto antes. Los cachorros la siguieron, tropezando y rodando en la hierba, sus pequeños ladridos llenando el aire. María se sentó en una roca, observando la escena con una sonrisa. Diego se unió a ella, sus manos sucias de trabajar en el refugio. Mira eso, doña, dijo, señalando a Luna, que jugaba con sus cachorros. Todo empezó con un llanto en el silencio. María asintió, sus ojos llenos de lágrimas, pero esta vez eran de gratitud. Recordó el terreno baldío, la estaca, el dolor de Luna, y cómo ese momento había cambiado su vida. Ella me encontró cuando estaba perdida, murmuró. Y ahora, nosotros le dimos un hogar. Diego sonrió, su rostro iluminado por el sol poniente. Vamos a hacer más, doña. Por ella, por los cachorros, por todos los que vienen. María sintió, su corazón lleno de una esperanza que no sentía desde hacía décadas. Mientras el cielo se teñía de naranja y púrpura, Luna se acercó a María, apoyando la cabeza en su regazo. Los cachorros correteaban a su alrededor, y María sintió que, por primera vez en mucho tiempo, no estaba sola. El llanto de Luna, aquel grito desesperado en el silencio, había sido el comienzo de algo nuevo, un recordatorio de que incluso en los lugares más oscuros, la vida encontraba una manera de brillar.